virginidad en esos lugares de hombres? ¿Qué actitudes y sentimientos nos disparan estas situaciones imaginadas? ¿Cuál es el punto en el cual y por el cual resultan inverosímiles? Si existieran pruebas de que parte o todo lo que aquí se relata fuera real, seguramente nos escandalizaríamos y nos indignaríamos, evaluando como excesiva, precoz y traumática tanto la sexualización como la erotización e incluso la configuración de abuso que se estaría ejerciendo sobre el cuerpo y la psiquis de esa niña. Pero entonces, ¿por qué es tan común escuchar en distintas casas de familias comentarios sobre el pene, los genitales, el cuerpo y las actitudes de varones en clave sexual y erótica, sean estos bebés o niños más grandes? ¿Por qué muchos mensajes parentales dirigidos al varoncito parecerían expresar ansiosas expectativas por constatar un potencial desempeño sexual o genital del niño que demuestre la correcta asunción de la masculinidad heterosexual, aunque no esté en edad para ello? Ya sea cuando escuchamos expresiones en torno al bebé varón y a sus genitales, tales como «salió huevudo el nene» o «¿para quién es esto? ¿Para las nenas?» o «se lo está tocando, vive con el pito parado, ninguna mujer se va a salvar cuando este sea grande», o «dotado como el padre tenía que ser», o «hijo de tigre», al igual que en los casos en que se festeja que el niño pequeño diga que tiene muchas novias, o cuando constantemente se le estimula a que no llore, que aguante, que se haga hombre. También cuando se asiste en actitud cómplice al abuso sexual que muchos niños púberes han sufrido por tener que hacerse hombre, mientras eran llevados por un adulto a tener coito vaginal con una trabajadora sexual. Cuando todo esto ocurría y ocurre, ¿por qué motivo no surge la misma indignación, esa que irrumpiría si todas estas situaciones se aplicaran a una niña? Extracto del libro A lo macho, sexo, deseo y masculinidad, del licenciado Rubén Campero, 2014, editorial Fin de Siglo. Y qué gusto darle la bienvenida al licenciado. Esto es Mañanas de Radio, a la 1013 de Chilecito, en la provincia de La Rioja. Daniel Godoy, Adriana Bertuzzi, bueno, es mi nombre, nos conocimos días atrás en Paraná. Qué gusto recibirlo en el aire. ¿Cómo le va, licenciado? Buen día. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenos días y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, nos conocimos allá en ese seminario de la diplomatura de la Universidad Regional de Paraná. Y bueno, realmente un gusto estar aquí compartiendo con la gente de La Rioja, en la radio, ahí con estos temas que tanto nos toca, ¿no? Indudable. Pero además es como prender una lamparita que habitualmente no tocamos o no prendemos. Esto de hablar de los hombres desde el sexo, el deseo y la masculinidad, que es tal cual el título de su libro, ¿no? A lo macho. Cuando hablamos de esto, licenciado, bueno, habíamos anticipado el amplio currículum que usted tiene, la especialización que tiene además, licenciado en psicología, sexólogo, psicoterapeuta, formación en psicoanálisis focal, terapia sistémica estratégica, terapeuta psicocorporal. Bueno, es amplísima su trayectoria, su carrera, pero como dije, cuando nos conocimos, es hombre de radio además, y eso me gusta mucho. Porque sí. Y si hablamos de este hombre de radio que sabe hacer estos programas en la radio de Uruguay, a donde se encuentra en este momento, licenciado, ¿es así? ¿Está en Uruguay? Exactamente. Concretamente en este momento estoy en mi consultorio aquí en Montevideo, en Uruguay. Y bueno, sí, efectivamente, el audio que estaban escuchando es un extracto de uno de mis libros. Tengo 2 libros publicados. El primero es Cuerpos, Poder y Erotismo, escritos inconvenientes, y el segundo es A lo macho, que lo publiqué en 2014 con la editorial Fin de Siglo. Y la voz que ustedes están escuchando efectivamente es de Cintia Caraballo, una compatriota de ustedes, pero radicada aquí en Uruguay hace muchos años, y es la coconductora que tenemos por la radio Metrópolis FM, la 104.9 aquí en Uruguay, que se llama Historias de Piel, el programa, y va todos los domingos a las 21 horas. Y cada domingo, bueno, tenemos una temática distinta, obviamente lo que atañe a sexualidad, siempre desde una perspectiva de género, que tiene mucho que ver con este texto que por ahí ustedes seleccionaban para compartir con la audiencia. Y cómo no, licenciado, porque nos interesa fundamentalmente. Siempre hablamos de la violencia de género desde el lugar de la mujer, pero cuando hablamos del hombre hay
tantos tabúes que nos llevan a no hablar de él como el hombre que es golpeado por su esposa, el hombre que es violentado, y tal cual dice este texto que escuchábamos, machito cuanto antes. Ojo, Uruguay, Argentina, lo mismo. Sí, muy similar las bases, más allá que las corrientes migratorias pueden haber diferenciado un poco, pero somos muy hermanos en ese sentido, en lo que tiene que ver con bases culturales, y el machismo tampoco es una cuestión solamente, digamos, de localizado, sino que forma parte de la base estructural de la cultura. Entonces, estas cuestiones relacionadas con las masculinidades aún siguen siendo muy invisibilizadas, y particularmente este texto me parecía importante destacarlo, porque tiene que ver con el tratamiento de las infancias. Si pensamos las infancias como sujetos vulnerables y vulnerados en general, también debemos pensar la dimensión de la vulnerabilidad de los niños varones en términos de su tratamiento precoz como masculinos. Nuestra cultura machista, que necesita justamente que el machito se haga cuanto antes, o sea, que demuestre que es justamente un hombre todo masculino, fíjate qué locura, ¿no? Tan precozmente de niño, provoca, yo diría, directamente un abuso sobre ese cuerpo, un abuso que a veces es sexual, como podríamos ver, si bien no es directamente sexual en términos de tratamientos o manoseo de este cuerpo, pero sí hay un manoseo de este cuerpo muy precoz desde el discurso familiar. Y aquí ya no lo hace alguien en concreto, sino que es la cultura entera, la familia entera, que todo el tiempo se está refiriendo a sus genitales, que se está refiriendo a este cuerpito de niño vulnerable, casi como que si fuera un hombre adulto que prontamente va a estar penetrando a alguna mujer. Entonces, me parece que tenemos que considerar también esta forma de tratamiento como violencia. Por eso en el texto yo quería invertirlo. ¿Qué pasaría si hiciéramos todo esto que habitualmente se hace con el cuerpito de los varones, se hiciera con el cuerpito de las nenas? Ahí nos daríamos cuenta efectivamente de esta violencia, que es una violencia muy estructural y que sigue siendo muy invisibilizada. Licenciado Daniel Godoy lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ya estamos tratando de violencia o ya estamos siendo violentos cuando hablamos de esta diferencia que hace Adriana o que hacía cuando comenzaba con la nota? Es decir, hablamos de violencia de género cuando se trata de la mujer, pero ¿qué pasa cuando es el hombre? Es decir, ya estamos arrancando siendo violentos. ¿Y qué pasa con los comportamientos justamente que se dan, por ejemplo, en un ámbito, porque estamos hablando de los niños primero, ¿no? De los chiquitos. ¿Qué pasa en un ámbito como, por ejemplo, en la escuela, en donde hacemos la filita para que ingresen los chicos a la escuela, los varones por un lado, las nenas por otro lado? Hubo un caso también que tuvo resonancia a nivel nacional de una chiquita de 5 años, de un chiquito en realidad de 5 años, que dijo que, bueno, quería ser trans. Ayer o antes de ayer lo comentábamos justamente con Adriana. Es decir, hay una serie de cosas que por ahí el oyente, y no sé, hoy estamos despertando el interés por este tema, pero que hay que hablarlo de una vez por todas, ¿no? Sí, mucho gusto, Diego. Sí, realmente muy, muy acertada tu observación, porque hasta podríamos pensar, obviamente, que la violencia de género no es una violencia exclusivamente dirigida a las mujeres y a los sujetos femeninos, porque no son solo las mujeres biológicas, pero también las mujeres trans las que reciben violencia en esta línea. O sea, todo aquel cuerpo que se parezca a algo femenino parece que admite un trato violento, que no pasa solo por el golpe, no pasa solo por el insulto, sino también por el destrato simbólico que habitualmente tiene. De todas maneras, muy bien como tú señalabas, la violencia es mucho más compleja y profunda cuando hablamos de violencia de género, y ya podríamos pensar las maneras violentas con las cuales se impone esta forma de considerar la diferencia sexual. Diferencia sexual en nuestra especie, en tanto es dimórfica, sí existen, pero estas diferencias son tan complejas y nuestra cultura se esfuerza tanto en que el mundo esté dividido en dos, en esto de varones y mujeres, o masculinos y femeninos, que, digamos, ejerce violencia para que la gente se adapte o a un bando o al otro, casi como que en Uruguay sería Peñarol Nacional y ustedes Boca River. Entonces, esta mirada tan binaria, tan polar, tan dicotómica del mundo produce sufrimiento en muchos cuerpos, y que, como también bien señalabas tú, la escuela, no solo la familia, porque este texto mío es del ámbito familiar con niños chiquitos, y también la escuela como un gran, digamos, aparato normalizador. De hecho, por algo son los institutos normales, ¿no?, que normalizan las cabezas, los cuerpos y demás. Bueno, ejerce también violencia en esto de las filas, en esto de los baños, que no pasa nada con la diferencia, pero parece que acá el que se quiera mover de esto, y bueno, va a ser castigado, va a ser como excluido. O sea, aquí también tenemos otro registro de la violencia que no solo hacia las mujeres, sino que la violencia también se ejerce de esta división tan extrema que hacemos, y por supuesto que también la violencia recae sobre los varones
en términos de masculinidad, que ahora nos extenderemos. Y ahora, Claro. ¿cómo hacemos, licenciado, para no, o sea, desde el lugar de mujeres, en este concepto de la familia, a donde está el bebé, y este relato que hacía también en Machito cuanto antes, cuando hablamos de sus genitales, inclusive durante su niñez también, a ver quién tiene el pitito más grande, a ver dónde hacen pis más lejos, cómo los chicos van Claro. compitiendo en esto, ¿no? Y que las nenas no tienen nada, las nenes sí tienen pitito, las nenas no tienen. Y estas frases que nos van marcando también en esta diferencia, como que nosotras ya venimos mutiladas, no tenemos nada y los varoncitos sí tienen. Entonces, todo esto que es un aprendizaje, y es fatal, pero en el relato uno recién va cayendo de todas las expresiones que tiene a lo largo de la vida, y sobre todo con los chicos. Entonces, ¿cómo hacemos las mamás y también los papás para no tener hijos violentos o machitos violentos? ¿No? Difícil. Sí, muy, muy complejo y muy difícil, pero yo creo que por lo que vos señalabas, a mí una palabra que me gustó que empezaste a usar desde el principio, que es la palabra cayendo, ¿no? ¿Cómo vamos cayendo? Que nos van cayendo fichas. Eso forma parte, digamos, de lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Esa es la función de la educación sexual integral, hacer que caigan las fichas, que una se dé cuenta de la violencia simbólica en la cual está inmerso e inmersa, y de la cual también no solo es víctima, sino que también es victimario o victimaria. O sea, aquí se desdibuja un poco la polaridad entre víctima y victimario, sino que de alguna manera también en la violencia simbólica todos y todas somos responsables. Pues es muy adecuado esto que vos decías, de que nos vaya cayendo. ¿Por qué? Porque la violencia, esta violencia de género, esta violencia más simbólica y cultural, es una violencia que está naturalizada. Creemos que la vida es así, creemos que es normal que exista esta división y que es normal también que forcemos a la gente que no quiere o no puede adaptarse, que la forcemos igual a través de mecanismos compulsivos. Entonces, cuando te van cayendo las fichas, que eso es un acto de salud, creo yo, las reacciones emocionales cuando te caen las fichas de verdad, ¿no? Claro. Son entre rabia, entre dolor, entre darte cuenta que te has equivocado mucho en la crianza de tus hijos, que se han equivocado contigo en tu propia crianza, que te equivocás vos cuando estás hablando con amigos y amigas y repetís chistes, haces comentarios ofensivos a partir de lo que ves en televisión, digamos, que formás parte también de una cultura de la cual es muy difícil de salirse, ¿no? Pero, digamos, es un primer paso, yo diría, para intentar generar una conciencia más crítica y política sobre cómo nos movemos. ¿Por qué digo política? Porque, como estarán viendo hasta ahora, todo esto tiene que ver con relaciones de poder. Entonces, que tiene que ver con un sometimiento a un otro que no tiene ganas de estar ahí, pero sin embargo lo obligamos a que se adapte a una posición masculina o femenina, y ya vemos que desde los niños esto pasa. Vos hablabas de las mamás y los papás, o quien haga el cuidado de ello. Últimamente la palabra mamá y papá medio que no la uso porque la configuración de las familias es tan compleja. Prefiero hablar de cuidadores o cuidadoras primarias de niños y de niñas, porque así puede ejercerlo cualquier persona. Yo creo que tienen que tomar también conciencia de esta caída de fichas, ¿no? Primero, una interpelación. ¿Cómo vivo yo mi propia vida, mi propia sexualidad, mi propio género, mi propia forma de ser masculino o femenina? Y de alguna manera también ahí, sin culpas, ojo, sin culpas, porque si no la culpa me puede llevar a que rápidamente recurra a un manual que me dé recetas de cómo educar a un niño o una niña. Y creo que está bien, pero que esto no es suficiente, sino que la educación pasa por una cuestión de que yo primero trabaje conmigo o me revise a mí sobre qué mundo quiero para mi hijo, para mi hija, sobre qué mundo quiero en lo inmediato también para que se pueda desarrollar de una manera creativa, de una manera integral. Pasa por las palabras. Vos hablabas, no quiero extenderme mucho con esto, pero vos hablabas de incluso cómo se nominan los genitales. Bueno, hay que hablar más de la vulva, decir vulva, no vagina. La vagina no se ve, la vagina es invisible, o sea, no está a la vista, menos para un niño y una niña. Entonces, hablar de la vulva, hablar como se habla del pene, ¿me explico? O sea, habitar este lugar de los genitales de las mujeres, porque después yo soy terapeuta sexual y en la consulta se ve claramente los efectos nocivos de esto, ¿no? O sea, mujeres crecen sin saber realmente, no es que no sepan, saben que tienen entre las piernas una vulva, conocen la anatomía y demás, pero esta vulva no fue investida con amor por la familia, ¿me explico? Entonces, claro, muchas mujeres hacen lo que pueden para tratar de poner amor entre sus piernas y no sentir en definitiva que es algo que tienen para ofrecerle a un otro, ¿no? Habitualmente lo que decimos, o escuchamos decir, dicen, tengo un dolor abajo. Decimos, un dolor abajo. No le podemos dar un nombre. Tal cual. Y esto también la lleva... confusión... Sí, licenciado. No, dígame.
Me decía la ¿Hola? confusión. Sí, me decía la confusión. Sí, hay una confusión terrible. Primero, en relación a esto de la vagina y la vulva, ¿no? La vulva parece que fuera una palabra que no se conoce, incluso cuando se aplica a las nenas, parece como que esto fuera como muy genitalizada la cuestión. No, las niñas tienen vulva, nacen con vulva. Es una estructura externa de labios, internos, externos, clítoris, meturinario, orificio vaginal, que, digamos, es una estructura anatómica visible. Entonces, me parece importante, digamos, investir el cuerpito de las niñas también en esto de que ellas tienen algo y que no vienen a este mundo castradas, no vienen a este mundo desde la falencia, no es que les falte algo, sino que tienen una cosa distinta. Y que no tomemos el pene como el metro, ¿no? Es la unidad de medida general para los cuerpos y para la vida en general. Entonces, me parece interesante habitar el cuerpo de las mujeres de otro lugar y ayudar también a los hombres a que no se queden tanto en esta hipervaloración del pene. Miren que los supuestos beneficios que la cultura patriarcal le trae a los hombres no son tales. A ver, es tan fácil de enumerar esto. Las guerras matan a hombres de una manera impresionante, y esto tiene que ver con valores masculinos, machistas, patrióticos. El fútbol tiene mucho, y para nuestros países también tiene mucho esto de lo bélico, la guerra, la construcción de identidad también, que prende mucho dentro de las masculinidades. Los suicidios, se suicidan mucho más hombres. El tercer factor de riesgo, dice la OMS, para suicidarse es ser hombre. Bueno, me parece que acá tenemos que entrar a pensar cómo es esta violencia de género, si hace que los hombres nos matemos mucho más que las mujeres. Hay algo en nuestra masculinidad que evidentemente está atentando contra nosotros mismos, y bueno, si esto no es violencia, tendríamos que pensar entonces qué entendemos por violencia. Claro, licenciado, aquí le voy a complicar un poco las cosas, le digo, con lo que viene, porque estamos hablando de violencia de género, y hablamos de hechos violentos no físicos, pero también hay una violencia psicológica. Ahora, ¿qué hacemos partiendo del concepto o del precepto, ¿no? Que dice que todo lo que leemos se nos graba un poco más, ¿no? En la memoria y todo eso. Hoy con las redes sociales, yo veo la violencia de género o la violencia en sí, del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, la mamá que reclama o que le dice que el padre es lo peor a los chicos, porque los chicos tienen acceso hoy, por ejemplo, al Facebook, que es una de las redes más populares quizás, pero a su vez también está el hombre, que si la mujer no accede a ciertas cuestiones, en fin, bueno, se ha dado inclusive un caso de un karateca en las últimas horas, ¿no? Que él la acosaba por Facebook a una mujer, y bueno, después la cruzó en el boliche y ahí, bueno, la golpeó y todo eso. ¿Qué hacemos con esa violencia? ¿Qué hacemos con el Facebook? Particularmente digo, cuando se da ese maltrato entre las personas. Bien, sí, está muy bien. Yo la expresión ¿qué hacemos? Que claro, en este momento las cuestiones educativas siempre, y de salud, siempre son, bueno, y de económicas también, ¿no? Siempre nos movemos como números rojos, ¿no? Nos movemos en términos de alarma y de urgencia. Bueno, forma parte de la posmodernidad también, como que siempre estar en estas cuestiones que vamos de crisis en crisis, ¿no? Ahora, el hacer concretamente respecto al tema del Facebook es bastante difícil la acción directa, ¿no? Porque uno podría utilizar o pensar en formatos antiguos, que sería la represión, o sea, cortar el acceso a, lo cual es impensado, porque, digamos, la tecnología está por todas partes y demás. Ahora, el uso, evidentemente, que hacemos de los medios de comunicación, en este caso las redes sociales, yo lo que creo que hace es que también, por un lado, amplifica formas de trato violento que ya las personas tenemos, y a su vez también, digamos, al ofrecer un escenario más fácil de ejercicio de esa violencia, también la crea. O sea, me parece que es como que de las dos cuestiones, ¿no? Amplifica una violencia que ya tenemos, que ya teníamos habitualmente en los vínculos, y a su vez también crea nuevas violencias. No, o casualidad, que no es casualidad, con los mismos contenidos de siempre. No estamos inventando nuevos contenidos de violentar. Más allá que hay muchas formas distintas, si nos salimos de género, muchas formas de violencia distintas, que lo que hace, sobre todo las redes sociales, al exponer tanto lo que supone hacer la gente, digamos, produce una especie como de insensibilidad ante la violencia, porque la naturalizamos mucho más. O sea, podemos estar viendo capaz que un video en internet de cómo matan a una persona y por ahí, yo qué sé, ¿no? Los medios generan como todo esto.
Ahora, Me parece que también sí. los medios también pueden ser, y las redes sociales, buenas herramientas también para generar, como lo son, porque de hecho se largan muchos mensajes al respecto, de conciencia. Por ejemplo, trabajando con adolescentes en lo que tiene que ver con movimientos a nivel de su propia autopercepción de género. Estamos hablando aquí de adolescentes trans, de chicos y chicas con género neutro, o sea, los mal llamados antiguamente andróginos y demás. Me he encontrado con chiquilines y chiquilinas que realmente investigan mucho en Internet y sacan muy buena información. Pero claro, esto también ha tenido que ver con sus propias necesidades, con sus propias capacidades previas, pero los jóvenes y las jóvenes también precisan, los niños, un acompañamiento adulto para metabolizar todo lo que ahí aparece dentro de la red y cómo reaccionar ante la violencia, en este caso violencia de género, con el hecho de decir, che, ¿cómo es que yo puedo manejar un conflicto? Si yo me enojo cuando quiero algo de alguien, ¿qué hago? ¿Le pego, la insulto, lo insulto, lo manipulo, espío sus redes? ¿Qué hago? ¿Entiendes? O sea, me parece que tiene que ver también con cómo es que nos enseñan y seguimos aprendiendo a resolver conflictos, que esto también evidentemente se expresa dentro de las redes sociales. Y lo último, en lo que tiene que ver con violencia de género, ya a nivel de pareja, una profunda revisión, urgente revisión, a nivel de medios, a nivel profesional y más, de qué entendemos por pareja. Tenemos modelos muy restrictivos, opresores, de control mutuo de las parejas, que también potencian como escenario situaciones de violencia de género de las clásicas que conocemos, ¿no? Cuerpos, poder y erotismo, otro de los libros. A donde se habla de esto que también muchas veces lo vemos reflejando, y qué bueno es poder charlarlo en radio, licenciado, el hecho de que usted pueda tener todos los domingos un contacto directo con la gente de Uruguay. Nos encantaría poder tomar también estos programas, de alguna manera robarlos con permiso, porque nos hace tanta falta hablar de sexualidad. Ahora, en Cuerpos, Poder y Erotismo, escritos inconvenientes. Por acá andamos en pleno proceso de elecciones, le cuento. ¿Tiene que ver con esto o no tiene nada que ver? Lo del cuento, sí, o sea, ¿por qué inconvenientes? Porque me parece que una educación sexual integral, un discurso de género que realmente pueda... La palabra no es servir, porque en esta época tan de consumo suena la palabra servir muy utilitaria, aunque también lo práctico y utilitario no está mal, pero lo inconveniente pasa porque los discursos, para que te hagan caer una ficha, como decía, me van cayendo las cosas, tienen que ser un poco inconvenientes. No pueden ser discursos tibios, no pueden ser discursos que solamente sean polite, donde todos y todas, digamos, no sé, sonriamos y digamos, qué lindo todo lo que estoy... No, lo que estoy... discutiendo, lo que estoy debatiendo, intercambiando, pasa por la diferencia. Hay muchas distintas posiciones respecto a estos temas, y cuando además también a mí me empiezan a dar información que me hace caer fichas, que me doy cuenta de que yo también reproduzco la violencia, de que en definitiva mi vida también está oprimida por estos mandatos invisibles que no logro como captar, porque no me pongo a pensar mucho en eso, me voy a enojar. Porque me voy a ver interpelado o interpelada, me voy a poner capaz de triste, no sé, incluso hasta quizá cuestione demasiado a la persona que me está acompañando para que cuestione esto, no sé, por eso es inconveniente. Yo creo que una educación sexual integral, un trabajo en género, debe ser inconveniente, debe ser jugado, debe ser interpelante, no puede, la comodidad, estamos en una época de que anhelamos siempre todo lo cómodo, ¿no? Incluso pretendemos transitar por procesos educativos fáciles, ligeros, cómodos, que no nos aprieten mucho el zapato, ni que nos hagan pensar. Ahora, ¿cómo pretendemos pensar si no se nos revuelven las tripas? Claro. ¿Me explico lo que quiero decir? Es imposible, me parece a mí, por eso lo de inconvenientes. Licenciado, la educación sexual en la escuela, porque en comunidades chicas, convengamos, ¿no? Y es un tema tabú también en el ámbito familiar, porque en eso no hemos avanzado, no hemos madurado. Entonces la educación sexual comienza quizás en la charla de los chicos que se juntan en la esquina, que van a la plaza, que anda con el spinner, por ejemplo, ahora jugando, y en algún momento se hacen alguna broma y de ahí surge la charla o el mayorcito que le enseña. Las nenas calculo que debe ser más o menos parecida a la situación, ¿no? Educación sexual, ¿en la casa, en la escuela, o cómo hacemos con el tema para hablarlo, al tema justamente con los chicos? Sí, una cosa que me parece fundamental, y que suerte que lo traes también, porque la educación sexual no empieza cuando la empezamos a hablar con palabras. La educación sexual empieza incluso antes
de que la persona sea concebida. Ya cuando se planifica un niño o una niña, ya se le están, digamos, simbólica e inconscientemente atribuyendo valores y expectativas sobre lo que queremos que ese niño o esa niña venga a hacer este mundo y a nuestras vidas. Ponemos un nombre, vamos, y ya cuando hay un embarazo se va a hacer una ecografía, esta ecografía si revela que es nena o varón, ya empezamos toda una construcción de cuentos, de narrativas, sobre cómo queremos que esta nena en particular sea, o este nene en particular sea. Va mucha herencia a partir del nombre, los comentarios que las personas hacen respecto a las panzas de las embarazadas, de si está en punta, que si está redonda, esto va a determinar supuestamente, según el folclore, si es varón o una mujer, hasta expresiones misóginas, que yo no sé si ahí se manejan, pero aquí en Uruguay sí, de gente que dice, sí, segura que estás embarazada una nena porque estás fea, y las nenas afean a las mamás. Sí, Fíjate qué expresión tan misógina. Por favor. Bueno, esto ya es educación sexual. La educación sexual, la que más nos queda, esta que hace que, digamos, tengamos fichas sin caer, y que es la que empiezan a caer cuando tomamos contacto con un discurso más interpelante, forma parte de una educación sexual informal que está en la casa, esa que se aprende sin que seamos conscientes de lo que estamos aprendiendo. Se aprende por los comentarios de mamá o papá, se aprende por cómo mamá y papá mueven su cuerpo, se aprenden por lo que vemos en la tele, se aprenden por los comentarios, aunque hablemos de los ravioles del domingo, no interesa. Siempre hay contenidos que, digamos, tienen que ver con lo sexual. Y después, obviamente, el grupo de pares, los amigos, la escuela. Las escuelas, por ejemplo, el concepto que se trabaja es el currículum oculto. Cuando nosotros el domingo pasado hablamos de educación sexual integral en Historias de Piel, yo mostraba, por ejemplo, un texto de que se trabajaba, por ejemplo, para aprender a leer de primer año de colegio, escuela. Y, por ejemplo, decía, Eva lava platos, lo lavé. O sea, el dibujito era una nena lavando platos, un libro antiguo, ¿no? Y el nene mirándola. La idea era aprender la V corta, la V, digamos, pero evidentemente se estaba mostrando una escena muy machista, vinculada con la división sexual del trabajo, las tareas domésticas y más. Eso fue el currículum oculto. El currículum oculto, lo mismo que la educación sexual informal, en la casa, esto que yo decía que se aprende de los gestos, de las palabras, de los ravioles del domingo, son los que más nos quedan. Por eso es que son tan difíciles de poder rastrear y nos molesta tanto cuando alguien no los viene a cuestionar. Porque es el mundo que construimos, es lo que creemos verdad de la vida, de alguna manera, aunque nos haga sufrir. Ahora, licenciado, lo que pasa es que la educación sexual la tenemos asociada a la escuela, con la palabra explícita de contarle a los chiquilines cómo se tienen relaciones sexuales. Sí, Adriana. Quería hablar de esto desde el lugar de mamá, ¿no? Y Dani tan interesado también en el tema de cómo podemos hacer para construir un hombre o una mujer feliz desde la misma concepción. Porque al fin de cuentas, esto de estar en la zona de confort, en lo personal, cada uno, de entender que donde está bárbaro, que bien, estoy genial, estoy feliz. Cuando en realidad empezamos a desgranar todo esto que es no tan solo nosotros mismos, sino también en la concepción misma y poder hacer hombrecitos y mujeres felices. En esta charla que usted daba, en este taller, en esta capacitación que dio en la Universidad en Paraná, decía, bueno, en realidad todos vamos haciendo lo que podemos y cuando llegamos a la adultez tenemos la responsabilidad también de ir corrigiendo esto que quizás aprendimos mal y no siempre se hace. No, claro, no. Porque de construir todo esto es doloroso. Fíjate que también cuando vos... Bueno, pero esto le pasa a mucha gente, ¿no? Dice, yo por ejemplo con mis hijos no voy a hacer lo que hicieron conmigo con mis padres, o voy a hacer lo mismo, no sé. Pero hay una ruptura, hay un corte generacional también que se tiene que hacer con las cosas que uno aprendió, porque para eso es parte uno de la cadena generacional, es para generar cosas nuevas, ¿verdad? O sea, si uno simplemente se dedica a aplicar lo que le enseñaron, por más que considere que estuvo bueno, pero entonces no hay cambio, no hay movimiento, no hay evolución, ¿no? Entonces, me parece importante también poder, esto que vos decías de generar personas felices. Felices no es personas contentas en términos de, porque hoy por hoy el neoliberalismo, hoy por hoy la sociedad de consumo, digamos, nos plantea que la felicidad pasa por estar en un estado de exaltación, ¿se entiende? O sea, claro. Y no, en realidad la exaltación dura muy poquito, dura lo que dura la noche, cuando baja el efecto
la realidad acá, ¿eh? Claro. Entonces, me parece interesante también construir una felicidad no como estado permanente, sino como momentos, y también no sacarle el cuerpo a lo que tiene que ver con el malestar. Vos decías salir de la zona de confort. El malestar, el dolor, no son malas palabras. Que vivamos en regiones o tengamos formas de vida donde el dolor está demasiado presente y la opresión está demasiado presente, bueno, es otro tema, pero el dolor nos ayuda también, y no lo digo desde un lugar judeocristiano, sino que el dolor nos ayuda también a poder elaborar cuestiones. Entonces, la felicidad me parece que tiene que ser, en ese sentido, más realista, sin exaltación, sin farmacologizar la felicidad, e intentar justamente, digamos, tener un equilibrio respecto a esto y sobre todo una empatía con el otro. Sin duda. Y ahí es donde volvemos a la violencia. Sin duda. Si no hay empatía, hay violencia. Eso es un hecho. Licenciado, ya para concluir y dejarlo en libertad, sé que tiene que empezar a atender a su gente, a sus pacientes. Sí. Le mostré un video que usted lo vio y me dijo, esto es misoginia, por favor. Ese video que nos hicieron luego de un reportaje de determinado funcionario, y pensamos que desde ese lugar pudo venir, porque además un ataque muy oculto en la oscuridad, porque se viralizó a través de WhatsApp, o lo fueron pasando a través de WhatsApp. En esa cobardía, ¿quién lo pudo haber hecho desde el lugar que estamos hablando? ¿A quién se le puede ocurrir hacer algo así? Y además, ¿quién lo pasa para que otros lo vean? Claro. Ese tema, sí, yo lamentablemente lo vi muy triste, ¿no? O sea, pero lo interesante de esto, cuando esto se constituye en un ataque, cuando se constituye en un instrumento de violencia, es interesante pensar por qué se elige eso y no otra cosa. Porque si alguien puede estar, por ejemplo, en descontento, en desacuerdo, e incluso si intenta violentar, lo podría haber hecho de otra manera. ¿Me explico? No sé, no se me ocurre de qué otras maneras, pero seguramente hay muchas maneras, o directamente también podría haber confrontado sin violentar. Es decir, che, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste, no sé. Ahora, lo que me parece súper interesante, aunque muy doloroso, es que se apele a este recurso. No solamente en lo que tiene que ver con una circulación anónima, eso es lo que permite, volviendo a lo que decía Darío, ¿no? de las redes sociales, acceso anónimo, sino también que la temática pornosexual, ¿me explico? O sea, donde involucra, digamos, parece que todo lo que tiene que ver con lo sexual, porque es misógino justamente porque lo sexual degradaría a una mujer. ¿Me explico? O sea, claro. Esto pasa, pero ha pasado con mucho. En Argentina ha pasado, Uruguay hay muchos ejemplos donde las condenadas son mujeres, cuando en esos videos también, aunque son incluso videos reales, le ha pasado a gente conocida, pero las condenadas socialmente son las mujeres. Entonces, a ver, en ese video están participando hombres y mujeres. No me refiero al video al cual vos haces referencia, porque claramente es una truchada, bueno, no. Pero digo, lo interesante es por qué se explota la figura hipersexualizada de una mujer para degradarla. Es que la autonomía sexual de una mujer, el deseo de una mujer de hacer cosas, la constituye, digamos, en una figura negativa. ¿Seguimos con las viejas ideas entonces de la disociación entre madre y puta? ¿Será que de alguna manera los prejuicios de las abuelas no se han ido? ¿Será que el machismo realmente sigue más presente que nunca? Entonces, por más internet que haya y más WhatsApp que haya, ¿por qué no se, por ejemplo, violenta a los hombres con esto? Por ejemplo, podría haber sido violentar a un hombre haciendo un video trucho de él practicando una felate, un curilingus, que es el contacto boca-vulva. Bien, esto parecería que no sería cómico, pero no sería violento, no estaría violentando a este hombre, cuando el acto es el mismo. ¿Me explico? O sea, claro. Entonces, ¿por qué degrada así a una mujer y no degrada a un hombre en un mismo acto? Esa me parece que es la reflexión también que tenemos que hacer para bueno, incluso revisar las formas en las que hablamos, las expresiones. Cuando vamos al fútbol, escuchemos lo que la gente dice. Cuando estamos en un asado, escuchemos las expresiones que se utilizan para humillar a alguien. Siempre van en la misma línea, Entonces, bueno, tenemos que hacer mucha revisión personal, social, cultural. Sí, de verdad queremos un cambio, ¿no? Y recordemos, ¿no? Nuestras sociedades, por algo, los hombres se suicidan más y las mujeres son adictas a los psicofármacos. Claramente la cultura machista y que plantea esta violencia de género, que no es solo violencia de los hombres a las mujeres, sino una cosa como más estructural, vuelve infelices a la gente. Entonces,
me parece muy importante que revisemos estas cuestiones desde todos los planos, desde lo económico, cómo se dirige un país también con políticas de género, pero no las clásicas solamente por violencia doméstica o violencia de género como tradicionalmente se le entiende, sino que también tenemos que revisar incluso hasta las políticas viales, los accidentes de tránsito, cuánto está en juego aquí, valores vinculados con la masculinidad, la violencia en el fútbol, la propia violencia en general a nivel de delincuentes. Las cárceles abundan, sobre todo cárceles del tercer mundo, desbordan de hombres la mayoría, ¿no? Si bien hay cárceles de mujeres. Bueno, me parece que también tenemos que hacer una gran revisión de muchas cosas, también desde la perspectiva de género, que me parece muy importante. Qué lindo escucharlo, licenciado. Qué lindo, qué lindo. Lo vamos a importar a Argentina. Es más, a Chilecito. Le vamos a traer... Tenemos que ver los trámites migratorios. Claro, ya basta de radios uruguayas. Basta de la televisión uruguaya. Lo vamos a traer acá, lo vamos a tener permanente. Qué lindo escucharlo. Sí, no estoy muy de acuerdo con las fronteras, así que bueno, vamos arriba. Genial, genial. Le vamos a robar los programas de radio, licenciado. Vamos a hacer el contacto para Ningún poder problema. tenerlo aquí en la 1013, porque es tan importante poder hablar de estos temas. Es tan liberador y tan sanador. Que una buena vez podamos hablar sin problemas, sin tapujos, sin historias, porque de todo se puede hablar en radio. Y esto es tan interesante. Ha sido un gusto, un placer. Sí, dígame. Igualmente. Que de todo y a toda hora. Me parece que esta distinción, que yo entiendo, los medios de comunicación hacen estos cortes, ¿no? Pero me parece que se puede hablar desde cualquier horario también de temas de sexualidad, porque son temas de la vida, de temas de género, porque son temas de la vida. Y particularmente con Historias de Piel, roben todo lo que quieran, porque está más colgado en YouTube. En YouTube está el canal de Historias de Piel, ahí pueden ver cualquiera de los programas, verlos, no escucharlos en realidad, de los audios que vamos de a poquito colgando. Lo haremos y además lo vamos a molestar. Licenciado Rubén Campero, un placer, un abrazo desde Argentina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias para ustedes, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo grande para ambos. Hasta luego. Hasta siempre. Desde Uruguay, el licenciado Rubén Campero, licenciado en psicología, sexólogo, psicoterapeuta. Lo conocí en Entre Ríos hace días nada más. Una joya, de verdad. Y además, Adri, agradecemos los mensajitos que nos llegaron por el tema que estábamos abordando, así que muchísimas gracias a la gente que se estuvo comunicando, haciendo planteos, algunas preguntas que, bueno, también pudimos hacerle al licenciado. Y esta tarde, en Noticias 1013, reiteramos parte de la entrevista, ¿sí? Y, por supuesto, no va a ser